Este es el video para la explicación del proyecto de conectar los componentes KitBoard y TTY del OGC. El circuito implementado es el siguiente. El funcionamiento de este circuito es escribir palabras en el teclado y estas palabras se irán mostrando en la pantalla que elijamos. Primero explicaremos el funcionamiento del teclado, que vendría siendo este cuadrito, de lo que es este cuadrito. Primero hablaremos de los parámetros que podemos modificar aquí en Logisim. El Logisim nos permite modificar dos opciones. La primera sería el buffer length. El buffer length básicamente nos va a permitir la cantidad de caracteres que podemos ingresar en el buffer. Por ejemplo, si coloco 5, solamente me va a dejar ingresar 5 letras. Ya no me va a dejar ingresar más. Por lo tanto, si lo cambio como estaba antes, 32 me va a dejar permitir 32 caracteres. El siguiente es el trigger. El trigger básicamente esto es para elegir la manera de liberar el buffer. Por ejemplo, ahorita está en Racinage. Va a liberar el carácter cuando el pulso del reloj pase de 0 a 1. Cuando esté de 0 a 1, va a liberar el carácter para pasar al siguiente. La siguiente, que es Falling Edge, va a ser el caso contrario. Lo va a liberar cuando esté en 1 y pasa a 0. Ahora hablaremos de lo que son las entradas de KitBoard. KitBoard cuenta con 3 entradas, 1, 2, 3 y 2 salidas. La primera entrada tenemos conectado lo que es un pulso del reloj. ¿Por qué conectamos un reloj? Lo hicimos para poder liberar el buffer de manera automática. Por ejemplo, cuando es 1 se libera el buffer y cuando es 0 se pasa al siguiente carácter. Esto también va a depender de lo que tengamos aquí en esta opción del trigger. La siguiente entrada nos sirve para activar la lectura del teclado, que vendría siendo esta. Si está en 1, el teclado funcionará de manera normal. Si está en 0, el teclado se inhabilitará. Cuando se inhabilita, se podrán todavía imprimir letras, pero nada más imprimirá la primera letra. Digamos un ejemplo, escribimos la palabra hola y está en 0. Si activamos un pulso del reloj, va a imprimir la letra H, pero ya no va a pasar al siguiente carácter, que es la O. Va a seguir imprimiendo la letra H, debido a que no estamos liberando el buffer o tenemos inhabilitado el teclado. Mientras que si pasamos a 1, ya pasará al siguiente carácter. Libera la letra H del buffer y pasa al siguiente carácter. La siguiente entrada es la limpieza del buffer. Cuando está en 1, se limpia. Por ejemplo, aquí tenemos en el buffer la letra L y la letra A. Al oprimir este botón, que básicamente está conectado a la entrada de limpieza del buffer, limpia el buffer del teclado. Ahora pasemos a las salidas. La salida, esta salida que tenemos aquí, no es necesaria para el funcionamiento del proyecto, pero básicamente para esta salida nos sirve para verificar si hay algo dentro del buffer. Por ejemplo, ahorita está en 0 porque no hay nada dentro del buffer. Pero si ingreso algo en el buffer, se cambia a 1. Nos está indicando que hay algo dentro del buffer. Pero si no hay nada, lo limpiamos, se cambia a 0. La última salida, es la salida de carácter. El KitBoard solo admite teclas del código ASCII imprimibles. Al escribir algo se acumula en el buffer y muestra su salida en binario a 7 bits, en donde esta salida la conectamos a la primera entrada de KitBoard, del TTY, donde recibe una secuencia de código ASCII y muestra el carácter imprimible, el componente TTY. De igual manera, primero hablaremos de los parámetros que podemos cambiar en Logisim, pero ahora para el componente TTY. En TTY contamos para poder modificar estos parámetros, donde rows son las filas que se muestran en la terminal, columns son las columnas que es el número máximo de caracteres que se muestran en cada fila de la terminal, y el trigger
Rising y Falling Edge. Básicamente su funcionamiento es parecido al del keyboard. Color, pues cambia el color de la letra, y background, el fondo. Ahora hablaremos de estas entradas que cuenta el Y, que cuenta con 4. La primera entrada, que vendría siendo esta de color negro, que va conectado a la salida del keyboard, pues tiene un ancho de 7 bits y recibe el valor de ASCII de carácter o el binary carácter. Ya dijimos que esta saca, por ejemplo, aquí ingresamos la letra H, saca la letra H en binario a 7 bits y aquí la representa. La segunda entrada, que va conectado a lo que es el pulso del reloj, pues es el valor actual en la entrada de datos. Para lograr esto de manera automática conectamos un pulso del reloj. La siguiente entrada, esta es la que inhabilita las pantallas. Con esto vamos a hacer que se pueda elegir en qué pantalla queremos escribir. Si está en 0, la pantalla se inhabilita, no tiene funcionamiento. Si está en 1, funciona de manera correcta y es la que se activa. Podemos activar 2 pantallas al mismo tiempo si así se desea, y se escribirán las 2 letras, se escribirán los caracteres en ambas pantallas. Ahora, por último, tenemos la entrada para limpiar lo que es la pantalla. Cuando es 1, se limpia la pantalla, y cuando es 0, por así decirlo, se inhabilita. Aquí tenemos lo que es un ejemplo. Ingresamos una letra, unos caracteres, y limpiamos la pantalla. Se limpia toda la pantalla. El comportamiento de esta terminal TTY es muy sencillo, por lo tanto se considera lo que es una terminal tonta. Ya por último mostraremos el funcionamiento del circuito. Para que funcione el reloj de manera automática, nos vamos a la ventana simular y en frecuencia en reloj nosotros lo colocamos en 32 Hz para que funcione bien, y le damos en activar el reloj, y aquí podemos empezar a escribir y se irá mostrando en las pantallas que tengamos activadas. También acepta lo que es espacio y también podemos borrar caracteres. El teclado acepta lo que es teclas que vengan en el código ASCII pero que sean imprimibles. Y aquí podemos limpiar pantallas. Y básicamente este es el funcionamiento del circuito. El diseño del proyecto básicamente se basó en usar lo que es un teclado de computadora, donde los teclados de computadora, por así decirlo, aquí activamos el reloj. En el teclado de la computadora nosotros ingresamos lo que son palabras, y las pantallas actuarían como la pantalla o el monitor de nuestra computadora. En eso nos basamos para crear lo que es el diseño del circuito, haciendo simular lo que es el uso de una computadora, su teclado.